Buenas, mi nombre es Daniel Isaías y vamos a ver lo que sería la práctica 5 de Electrónica Digital 3, que es microcontroladores. Podemos ver la práctica 5, habla sobre la manipulación de salidas, entrada-salida de datos en paralelo, o sea, que están todos uno al lado del otro. Lo mismo, manipulación de salidas. O sea, el micro usa los puertos de datos, que es como un byte, o sea, el puerto A, el puerto B, el puerto C, para mover datos en paralelo, lo que le permite mover salidas individuales. Nos pide que hagamos dos programas, no están muy difíciles. Y aquí pues vamos a verlos. El primer programa dice mostrar en dos LEDs, LED 1 y LED 2, el estado de dos push buttons, SW1 y SW2. Esto es encender cada LED cuando su push button correspondiente esté cerrado oprimido y apagar el LED cuando el push button esté abierto. O sea, tener dos salidas que siguen el valor de dos entradas. Pide A0 y A2, B2 y B3. Hay más de una manera de hacer esto. Primero dice... Bueno, pues aquí nos dice otra vez los mismos datos, pero no el otro orden, como le acabo de decir. El LED sigue a la salida. Hay más de una manera de hacer este programa. Y de hecho, en el estudio de las maneras de hacer este programa, podemos aprender un poco sobre cómo funciona en general el código ensamblador. Este es el código de el primer código que podemos hacer para solucionar el problema. Lo voy a pasar a CodeWarrior. Aquí está CodeWarrior. Le voy a dar debug. Le voy a tener que dar debug dos veces. Cuando quieres hacer esta clase de pruebas en CodeWarrior, lo mejor es usar el full chip, que sí estamos haciendo simulación de full chip, pero de hecho la simulación en CodeWarrior te deja ver todos los pines. La verdad es que se tiene como su propio simulador, porque los microcontroladores... Aquí me equivoqué. ¿Algún otro? Sí. Ahí puse un espacio, en algún punto se me debe haber movido. Como decía, a diferencia de otros microcontroladores, los de Freescale, los de CodeWarrior, ya están un poco descontinuados, así que ya es muy fácil encontrar simuladores para ellos. Pero aún existen. Es decir, por ejemplo, CodeWarrior te proporciona su propio simulador. Y este simulador es bueno para... hasta que empiezas a simular periféricos. Ya simular periféricos es muy complicado, ya no conviene usar el simulador para eso. Y tal vez por eso lo vamos a ver más adelante. Casi. Ahí está. Ahora digo show chip view, muéstrame el chip. Y te dice, para simular el chip tienes que darle debug otra vez. Pues lo hacemos. Podemos ir hablando del código. En el código movemos un estado de... O sea, escribimos entradas y salidas al driver del puerto de datos A. Estoy viendo que yo le puse que lo muestre todo en el A. Sí, pues así lo decidí. Se me hizo más fácil. Bueno, muestras todas las entradas. Aquí podemos ver que ya está el chip. Como digo, el código. Muestras todo en la... Todas las entradas y salidas las declaras en el driver del puerto de datos A.
driver, puerto de datos A. Luego empiezas un bucle. En el bucle lo primero que haces es alimentar el watchdog para que no se detenga la simulación y no se resete el micro en el físico. Luego hacemos un bit test, checamos si es set, si está en 1, si no hacemos break. ¿Qué vamos a checar? El 1 de el puerto de datos A y vamos a hacer break al LED set 1. Si no, pues vamos a continuar con el programa. Aquí le puse LED clear 1 para representar. O sea, nunca salto a LED clear 1, pero quería nombrar de todas formas para representar. Y hacemos LED clear. Cuando hacemos LED clear, ponemos un 0, hacemos bit clear, ponemos un 0 en el puerto 0 en el pin 0 del puerto de datos A. Y luego hacemos un jump a next, o sea, la siguiente condición. En el caso hubiera salido LED set 1, hubiera caído aquí, en el que hubiera, en vez de hecho bit clear, hubiera hecho bit set y luego hubiera volvido hubiera continuado con la condición. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora checo el pin 3. No me gusta cuando hace eso, pero es como lo estoy enseñando. Ahora checo el pin 3. Y si sí es, me salto a LED set 2, lo mismo. Si no es, hago bit clear del 2 de PTAD. Y si no, paso a LED set. De bit set paso a... O sea, o lo pongo 0 o le pongo 1. Igual todos se reintegran en esta bandera de siguiente. Y aquí puedes poner, o sea, el código se presta para que expandas a otras condiciones. Pero aquí lo único que vamos a hacer es saltar a bucle. Jump, bucle, se repite. ¿Por qué aquí uso jump cuando en prácticas pasadas usaba break? Break y jump hacen lo mismo. Break se usa con las condiciones y la única diferencia tiene que ver con cómo la cabeza interpreta, la cabeza del micro interpreta cómo va a hacer el cambio, donde guarda la línea en la que va, cosas así. Fundamentalmente hacen lo mismo. Voy a darle así nada más play. Ya lo expliqué, ya no tiene caso a irse paso por paso. Y ahí está. Podemos ver la salida 7 y la salida 6. No, mentira. Puerto A0, A1, A2 y A3. Estos son. El A0 y el A2 son salidas y el A1 y A3 son entradas. Significa que yo puedo, por ejemplo, picarle aquí y la salida 2 sigue a la entrada 3 y lo mismo de este lado. Esa sería la manera en la que haces condiciones y manipulación de salidas y entradas en el microcontrolador. Déjame así rápido intentar ponerlos como los quiere aquí. A0 y A2 son las salidas, eso está bien, pero B2 y B3 son las entradas. Como lo haría, porque pues es lo que piden las instrucciones. No me tardo mucho. En el driver del puerto de datos B voy a tener... Pues puedo tener lo mismo, ¿no? No. 2 y 3. 0 es salida, 2 es entrada, 3 es entrada. Miren que todo lo demás es 0, son puras entradas. Sí. Y aquí en los breaks, en vez de leer el puerto de datos A, voy a leer el B. En vez de leer el 1, voy a leer el 2. Y lo mismo acá. El 3. Si es lo que pido. 3 para el 0 y el 2.
Aquí también me conviene que todas sean salidas. Digo entradas. Si están al revés como en MPLAB. En MPLAB 1 es entrada, que es parecido a como se hace en los PLCs. Pero aquí 0 es entrada. Para que cuando se resetee todos sean entradas. Que es lo más seguro que sean impedancia. Bueno. Le voy a volver a dar debug. Me dan una revisada porque pues se tarda el debug, así que no está de más. Está bien. Debug. Voy a guardar cambios. Y vamos echando un ojo al siguiente código. Tiene todavía menos instrucciones el siguiente código. Está mucho más difícil. Programa para hacer que el LED 1 prenda y apague las siguientes frecuencias según el estado de dos entradas. Aquí otra vez leemos PB2 y PB3. Checamos que tengan para esta tabla de valores y que la salida tenga este cambio en frecuencia en el acero. Pensemos en cómo haríamos eso, porque ya está interesante. No me marco ningún error. Otra vez tengo las salidas en 0 y 2. Y ahora mis entradas son B2 y B3. Y está. A0 está siguiendo a B2. Y A2 está siguiendo a B3. Antes de saltar al siguiente código, quiero hablar un poco sobre cómo funciona el lenguaje ensamblador, porque en cualquier otro tipo de lenguaje de programación, lo que haces es envolver tu lenguaje alrededor de tu problema. Si de eso es lo que se trata, hacer un algoritmo. Eso es de lo que se trata programar. Pero cuando trabajas en ensamblador, no es tan fácil. En ensamblador, en muchos momentos estás haciéndolo al revés. Estás envolviendo tu código alrededor de tu problema. Estás envolviendo tu problema alrededor de tu código. Alrededor de lo que la computadora puede hacer, de lo que el micro puede hacer. Porque tal vez tú dices, eso es bien fácil con una multiplicación de matrices. Pero pues ni más. Pero pues el micro no puede hacer multiplicación de matrices fácilmente. Entonces tienes que pensar. Y a veces hay soluciones muy buenas que tienen mucho de hacer las cosas al revés. Por ejemplo, si checas aquí, y los tengo como al principio, todos en A, no mentira, todos en B. Sí. Es un código donde B0 sigue a B1 y B3 sigue a B2. Y de hecho, si me voy de este lado, todos estos también, todos los del puerto B también lo hacen. Ahí está. 4 sigue a 5, 6 sigue a 7. Si notan, tengo muy pocas líneas de código. Ahí, sería de aquí abajo. No te deja sobreescribir salidas. Eso es correcto. Tengo muy pocas líneas de código. Tengo declarar entradas y salidas, alimentar al watchdog, la línea de todo el código y regresar al inicio. Todo lo que estoy haciendo es logic shift a la derecha, pasando 1 a 0, 3 a 2, 4 a 5 y 6 a 7. Las entradas se vuelven a escribir cada vez que hago esto, porque las entradas corresponden al puerto B, al puerto de datos B. Son esos momentos en los que digo, pues, esta es la maravilla de ensamblador, que trabaja diferente. Eso es lo que lo hace complicado, lo que lo hace complejo. Esa es la cosa a superar, lo que lo hace diferente a otros lenguajes. Bueno,
Ya pensamos cómo se hace el segundo código. Uf, este está largo. Está muy simpático. Básicamente, en cualquier otro lenguaje, sería tan fácil como decir, ok, pues hay una estructura de dos condiciones en la que primero checas este de aquí, sería el bit más significativo, luego checas el siguiente bit por separados en cada condición y te pasas a uno de 4 casos en los que tú le dices la frecuencia y se hace mágicamente. Pero en el micro eso no es muy fácil de hacer, no puedes decir frecuencia y mágicamente se hace. Tienes que hacerlo con retardos o con interrupciones, que es aún más entretenido. Es curioso porque con interrupciones se parece todavía más a el modelo de pues dile la frecuencia y que se haga mágicamente. O sea, si no entiendes cómo funcionan tus interrupciones, vas a decir que es magia. Voy a darle debug mientras hablo del código. Podemos ver que tengo todo el puerto A como salidas y todo el puerto B como entradas. O sea, nada más voy a usar 3 pines, así que no importa. Luego empieza mi bucle. Mi bucle lo primero que hace es revisar el puerto B. Y si el puerto B, el 2, si el B2 es 1, set, hago break a la condición 2. Y si no es, pues continúo con la siguiente. Vuelvo a checar si el B3 es 1, que es la segunda condición. Y si es así, salto a frecuencia de 2 Hz. Vamos a ver qué haces en las otras. Si hubiera ido a condición 2, hubiera terminado aquí, donde hubiera vuelto a hacer vuelto a checar si es set y hubiera saltado a frecuencia de 10 Hz si es 1, y si no, a 5 Hz. Y pues si no hubiera saltado a ninguna de esas, hubiera continuado como siempre en frecuencia de 1 Hz. Y esto es lo interesante. No le puse la frecuencia calculada porque no se ve cuando lo simulas, entonces no tiene caso. Le puse una un poco más alta. Pero para hacer una frecuencia de 1 Hz, en realidad lo que tienes que hacer es una pausa de medio segundo y un cambio de estado en la salida. Así tendrás dos partes de onda simétrica, o sea, una de medio segundo y otra de medio segundo, y entre las dos será un periodo de 1 segundo. O sea, que tu bucle va a correr aproximadamente al doble de la frecuencia. Va a correr al doble de la frecuencia que la frecuencia de la salida. Porque el cambio es al doble de la frecuencia, es la frecuencia de cambio. Entonces, ¿cómo lo hago? Con todos estos delays, llamo delay 10 veces. Ignorando las etiquetas, llamo delay 10 veces. Jump pause, hago break a subrutina. Y entre esas 10 delays, hacen medio segundo. Cuando termina ese medio segundo, cargo A con este valor. Este valor binario es una máscara. Puros ceros y un 1. ¿Se acuerdan que les mencioné con la máscara AND para forzar unos y la máscara... Mentira. La máscara AND para forzar ceros y la máscara OR para forzar unos? Pues esta es la otra. La máscara XOR para forzar cambio de estado en el acero. Luego se lo regresamos porque esta máscara va a guardar el resultado en el acumulador. Se lo regresamos y hacemos break al bucle. Se repite. Entonces, ¿dónde está la frecuencia? Pues en todas estas etiquetas. 2 Hz se salta 5 retardos, porque 2 Hz tarda la mitad del periodo.
se salta la mitad de los retardos. Entonces, de estos 5 retardos en adelante, ya tienes una frecuencia que es el doble. Ya son 2 Hz. Media longitud de onda, doble de frecuencia. Igual de 1 a 5. 5 solo tiene 2 retardos. Y de 1 a 10, solo un retardo. O sea, si hubiera separado el delay en 100, tal vez hubiera batallado un poco más. Pero tendría muchas más frecuencias. Tendría todas las frecuencias simétricas de 1 a 100 Hz. O sea que tendría en medio 50, tendría 20, tendría 25. Probablemente tendría que hacer un poco más de esfuerzo, o sea, escribir esta línea de hacer la rutina de retardo 100 veces sería un desperdicio de memoria, pero como digo, en esta aplicación esta es la mejor opción, sin llegar a todo el rollo que son las interrupciones. O si no quieres desperdiciar tus interrupciones, porque en algunos micros las interrupciones son contadas. Y esta es la rutina del delay, ya la hemos visto antes. Aquí está el watchdog. Aquí está... Pues, no voy a volver a hablar de la subrutina de relay. Démosle play. Podemos ver que ahorita... ¿Cuáles son mis pines? El B2, el B3 y el A0. A0, B2 y B3. Con los dos en 1, mi salida es de 1 Hz. No es exactamente de 1 Hz, como digo, no tiene caso. Ok, qué curioso, las tengo al revés. Las tengo al revés, ¿verdad? Sí. 0,0 me está dando lo más lento. Luego 0,1 me lo da un poco más rápido. ¿Sí ven? Esto es más rápido que 0,0. 1,0 me lo da todavía más rápido. Y 1,1 me da lo más rápido, 10 Hz. Ya les, como dije, ahora sí. Esto no es exactamente 10 Hz. Y esto no es exactamente 1 Hz. O sea, es más lento para acomodar lo que la simulación puede mostrar. Ese también es un problema en Proteus, que la simulación se atenga a lo que la computadora puede hacer y no simula en tiempo real. Proteus te dan una herramienta que es el chequeador de tiempo real. El checador de tiempo real para hacer esa clase de análisis. ¿Qué más? Vemos rápido cómo lo puedo reparar, porque como dije, lo tengo al revés. Cuando lo hice no volví a ver esta tabla, nada más dije en mi cabeza, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es de hecho muy fácil. Todos estos sets los voy a volver clears. Entonces voy a invertir toda mi estructura de condiciones. Debug. Volvemos a como lo teníamos. A0, B0, B1. 1,1 es el más lento, 1 Hz. B2 y B3. Luego 1,0 es un poco más rápido. Más rápido que 1,1. 0,1 es más rápido todavía. Y 0,0 es el más rápido de todos. Y son respectivamente 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz y 10 Hz. Con un poco de incremento, o sea, proporcional para poderlo simular. Pues eso sería todo de la práctica 5.
Nos vemos en la siguiente práctica.